Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Muy buenas noches, mis amigos, bienvenidos a otro encuentro más de esto que hemos denominado Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Doctor Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Darío, un placer, sobre todo eso de poder analizar cómo Dios puede estar con nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los rincones de la sociedad. Un gran desafío y a su vez un gran gozo porque nos basamos en esa promesa de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, con nuestras familias, pero también con la educación, porque este será el tema que hoy estaremos compartiendo. Ya en algunos minutitos más vamos a presentar también a nuestros invitados especiales que hacen parte de este programa en la noche de hoy. Pero hoy también está arrancando oficialmente, por decir así, COICON en nuestro país, doctor. Y nace un poco en el Paraguay mismo, juntamente con los amigos de Santa Cruz, Bolivia, y el ámbito de la comunicación, y COICOM, que es ese Congreso Latinoamericano de Comunicadores, ha tomado por meta analizar cómo hacer más presencia en las diferentes esferas de la sociedad. Casi 1000 personas, un grupo de invitados de lujo. Es alentador ver que la Iglesia cada vez más busca impactar en lo concreto, busca ser presente en este mundo de lunes a sábado y el domingo, que es tan importante también, en los templos también, pero básicamente fuera de los templos, ¿no? Y una lista de oradores de renombre internacional, George McDowell, también el de Conela que va a estar, y bueno, un sinfín de invitados especiales que se dan cita para compartir con esas más de 1200 personas, tengo entendido, que fueron inscritas en esta oportunidad. Excelente, excelente. George ya le escuchamos hace 40 años, ya soy del viejazo, cuando escribió este gran libro, Evidencia que exige un veredicto, donde él insiste que la creación presupone la existencia de un creador, y si hay un creador también hay alguien a quien rendir cuentas y hay alguien en quien refugiarse. Hoy se especializó mucho en educación, Josh, ¿no? La situación de los colegios, él tiene cosas espectaculares que decir y es su pasión en este momento. Y sacó una película Inquebrantable que está siendo exhibida también por varios países, contando justamente, compartiendo su historia de vida, de qué manera el proceso y cómo también ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, había llegado en su vida y de esa forma también transformado toda su mente, todo su corazón, y ahí también toda la educación que él estaba, porque en un momento era como gnóstico, no creía en nada, hacía apología en contra del cristianismo, pero después de un encuentro personal con Dios fue transformado y escribió primeramente ese libro que ya había compartido aquí el doctor. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados también en la noche de hoy aquí en Dios con nosotros. Está compartiendo Nancy Benítez, Ministerio de Educación. Ella es directora del Departamento de Currículum. ¿Cómo está? Es un gusto tenerla en medio nuestro. Buenas noches, Darío. Buenas noches, doctor Neufeld. Bueno, en realidad estoy en esa transición de cambio de una oficina a otra. Ajá. En esta semana estoy pasando de la dirección de currículum a una oficina de la dirección de educación escolar básica. Ahí voy a estar trabajando por las políticas educativas en el Ministerio de Educación. ¿Alguna vez ya ha estado en esa oficina? ¿O es la primera vez que va a estar? Voy a estar la primera vez, pero es una instancia de concreción del currículum. Ajá. Es el currículum que nosotros planificamos, que está documentado en programas de estudio y en materiales educativos, tiene que ser bajado en las escuelas y tiene que ser comprendido por los docentes. Esa es la tarea que yo voy a estar realizando en este tiempo. Y conoceremos más detalles también. La profe Nancy, ojalá que ahora se cumpla, si Radio Nacional va a estar al servicio realmente del MEC.
vos que tenés esa voz espectacular de locutora, conquistá ahí tu espacio y enseñanos cómo el currículum que por 17 años trabajaste llega al aula concreto y que los educadores y también los padres lo puedan escuchar. Placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. También está con nosotros el magíster Nelson Aguilera, poeta, escritor y padre de familia, esposo y un currículum bastante amplio, pero vamos a dejar que él se presente. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Darío y Alfred por invitarme a este programa y poder compartir con toda la audiencia esto que me fascina, educación. Muy bien, también está con nosotros el doctor Jonathan Lee. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme para compartir este espacio con todo el mundo en un tema que a todos nos fascina, que es la educación. Gracias. Gracias. Y Mira, vamos Darío, a conocer también acerca de la experiencia presbiteriana de los colegios. Te escucho, doctor. Sí, hace muy poco la iglesia coreana presbiteriana ingresó a la Universidad Evangélica como socio regular y con un hermoso seminario teológico por ahora y con esa fascinación de tener casi cada 2 o 3 años un nuevo colegio grande. Y en su momento, cuando los recibimos, les dijimos, queremos que aporten calidad. El milagro de Hyundai y Kia, que en su momento eran cosas bastante destartaladas y hoy son marcas premium. Eso es lo que queremos que aporten a la universidad y están aportando a la educación. Realmente queremos aprender más de este milagro coreano que apuesta a la educación. Muy bien, antes de entrar en el programa aquí compartíamos con Nelson un dato muy interesante. ¿De dónde sacaste aquello que habías compartido con nosotros de que Corea del Sur ahora ha pasado a ser uno de los países o el principal país posicionado en cuanto a materia de educación? Bueno, ante todo estaba en la internet, ¿verdad? Que la gente estaba conversando y hablé también con otros coreanos que trabajan en educación y me estaban informando diciendo justamente que Corea pasa adelante de Finlandia, porque Finlandia era el país que estaba prácticamente superando en todos los test internacionales estandarizados, pero ahora Corea supera por la parte cognitiva y la parte tecnológica, matemática y por supuesto la parte lingüística. Entonces todo esto hace de que se mire un poquito, de repente el foco de la educación empieza a posarse sobre Corea. Y este es el momento que mucha gente quiere ir a Corea, entre ellos soy yo uno de ellos, que dije, bueno, hay que solicitar a la embajada coreana ya nomás un mes intensivo para ver qué es lo que pasa, cómo trabajan los coreanos en la parte de educación, ¿verdad? Y cuando miramos nosotros nuestro país en estos ámbitos, ciencia, tecnología, lingüística, ¿cómo estamos nosotros? Y después sí también Nancy podría estar pensando para responder. Bueno, yo pienso que con una gran deuda. A nivel lingüístico, por supuesto, tenemos grandes problemas. Grandes problemas a nivel de comprensión lectora, grandes problemas a nivel de producción escrita y, por supuesto, la parte de matemáticas y la parte de ciencias también. Y la parte lingüística y la parte de matemáticas son los pilares fundamentales de la escolar básica. Porque si un chico no maneja la lengua y el cálculo hasta cierta edad, después ya es problemático para que llegue a grados más superiores y para tener que desarrollar toda esa parte cognitiva, ¿verdad? Por eso la responsabilidad, yo personalmente creo que los maestros más importantes son los primeros 5 años, desde el jardín hasta el 3er grado, tienen que ser maestros especialistas, los mejores maestros y tienen que ser los que a quien mejor se les paga y por sobre todo las cosas maestros experimentados, porque me gusta mucho el término en portugués, dice escuela fundamental, que es escuela fundamental y esa base de los primeros 5 años esencialmente para desarrollar las habilidades cognitivas relativas también a las destrezas lingüísticas y a las destrezas del cálculo. Después explícame, por favor, qué significan maestros especializados en esos primeros 5 años. Nancy, ¿cómo ves a nuestra educación? Sabemos que las comparaciones de repente pueden ser un poco, sabes, ¿verdad? Pero a veces ayudan también de alguna u otra manera en comparación a lo que Nelson estaba planteando con Corea del Sur, por ejemplo. Bueno, de hecho la comparación es necesaria para poder entender, comprender nuestra situación y poder llevar a políticas de mejora. Y si una comparación nos dice que Paraguay, en relación con otros países de la región, no estamos bien, efectivamente, tal como lo había mencionado Nelson,
nos hemos presentado como país a pruebas internacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, y en donde Paraguay no está en el último lugar, pero estamos en el penúltimo, ¿verdad? Está por debajo nuestro Guatemala y República Dominicana, en logros en escritura, en lectura, en matemáticas. Eso nos tendría que interpelar como sociedad. Y a veces culpamos solamente a los docentes, pero en realidad como sociedad necesitamos invertir más en educación. Sigue siendo insuficiente la inversión de las políticas públicas y las políticas socioeconómicas hacia la educación. Por supuesto, también la docencia ocupa ahí un papel muy importante, pero también hace falta mayor apoyo principalmente de los políticos, también de las familias, en volver a tener a la escuela, al colegio, a la institución educativa como un lugar, con un sitial de privilegio para el desarrollo de las competencias de las personas. Muy bien, vamos a tener que ir a una breve pausa. Cuando volvamos y podríamos analizar. Entonces, no es única y exclusivamente responsabilidad del docente, ni del sistema educativo del país, ni del aprendiz en este caso, sino es un conjunto que necesitamos estar viendo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, señores, y ya regresamos. Desde siempre yo te miro, cuando has llorado, has reído, en cada área o situación. Muchas veces me has sentido, otras piensas que me he ido, a la verdad siempre has tenido mi atención. Solo es que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, ten mi palabra en tu memoria. Yo siempre permanezco fiel, soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás, pero a mi nombre él llamó, tocó el mar, se dividió. Entonces qué dificultad tendría para en ti obrar. Descansa en mí, tendrás alivio, aprende que se hará mejor al modo mío. Desde siempre yo te guardo, siempre tienes mi respaldo, porque me buscas con el alma y corazón. Desde siempre te respondo y mi rostro nunca escondo, en tu camino siempre está mi bendición. Solo es que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, ten mi palabra en tu memoria. Yo siempre permanezco fiel, soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás, pero a mi nombre él llamó, tocó el mar, se dividió. Entonces qué dificultad tendría para en ti obrar. Descansa en mí, tendrás alivio, aprende que se hará mejor al modo mío.
Gracias, Judith Supruniuk Duet, así es. Así mismo. Muy bien, gracias y bienvenida aquí al programa. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad. El título del tema es Al modo mío. Al modo mío, ¿Es sí. creación propia o de algún intérprete en especial? Es otra intérprete, sí. Ok. Otra autora. Qué bueno, ¿hace cuánto tiempo con la música? Porque tengo entendido que sos licenciada en nutrición, Sí, también. pero es también tu pasión en cuanto al canto, ¿verdad? Sí, prácticamente desde que nací canto, desde que puedo hablar. Bueno, Desde su vientre mi mamá me cuenta que ella oraba para que ese bebé que ella llevaba adentro pueda cantar y pueda servir al Señor con la música. qué bueno. Y yo soy el resultado de esa oración. Gracias a Dios. ¿Del sur venís, de Encarnación específicamente, de dónde? San Juan del Paraná, a San 17 Juan. kilómetros de Encarnación. Y Ya. ahí ya desde chica cantabas en la iglesia. Sí, en San Luis del Paraná queda la iglesia donde yo nací. Prácticamente desde chiquita canto ahí. Cantábamos en el coro de niños, después en el coro de grandes. Después estuve en otros lugares también, siempre cantando en la iglesia Qué bueno, al Señor. qué bueno. Gracias, Pero- Judith, por compartir con nosotros. Qué ¿Algo? suerte que Frank Sinatra tiene competencia ahora, porque él siempre lo hizo a su manera también, pero andaba en otras cosas, ¿no? Pero si tu manera es escuchar al Señor que habló con Moisés, qué linda alternativa. Gracias, Judith. Vamos a tener también a Judith en los siguientes bloques que compartirá con nosotros aquí también en Dios con nosotros. Antes de ir al corte habíamos dicho, responsabilidad de quién es finalmente. Si no es del docente, si no es del sistema, si no es de la familia, ¿sobre quién recae o recaería en este caso la responsabilidad de formar al estudiante, Nelson? Bueno, Nancy estaba diciendo que por un lado está lo que sería el gobierno, la política, una política de Estado con respecto a la educación. Por otro lado está la familia, por otro lado está la escuela y por otro lado está la sociedad toda. Así es que me gusta mucho lo que decía al principio de la reforma, educación, compromiso de todos, de todos. En ese sentido, hay roles específicos de los padres, hay roles específicos de los maestros, pero hoy en día, ¿qué hace el papá postmoderno? Quiere tirarle su responsabilidad a la escuela y la escuela tiene que ser cocinera, enfermera, trabajadora social, maestra, psicóloga, sacerdote, monja, pastora, todo lo que quieras, ¿verdad? Y no se puede hacer eso porque hay roles, hay responsabilidades que le pertenecen específicamente a los padres. Yo no puedo exigirle a la escuela que haya un aprendizaje 100% cuando le permito a mi hijo que vaya a dormir a las 12 de la noche después de ver tanta basura en la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Esa responsabilidad es mía como padre, de alimentar, de tener que poner disciplina, poner límites, etc. Pero ¿qué sucede? Estamos de repente lidiando con padres que fueron hijos de los que habían sido parte de la revolución sexual de los 60. Estos no tuvieron límites y les cuesta tener que poner límites a sus hijos ahora. Estamos lidiando con los nietos de la revolución sexual de los 60, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? La escuela no puede copar todo y se exige. Cualquier cosa, la escuela es la culpable, la profesora es la culpable, la directora es la culpable. A esto se suma otro fenómeno que tiene que ver con lo judicial, porque la educación se judicializó. Y entran de repente, ¿qué cosa? Los jueces a meter la mano donde no le corresponde. Un chico indisciplinado, vándalo, que no tiene límites y que la escuela de repente le pone disciplina, entra un recurso de amparo. ¿Qué hacen los directores? Tienen que aceptar únicamente. Ese juez no está pensando que está prácticamente apoyando el vandalismo al tener que firmar un recurso de amparo. Ahora bien, Nelson, pero el tema de cómo quedamos, la política educativa en el país, la Eso baja calidad también en cuanto a preparación de los propios docentes, porque al final ellos son los que están formando allí. Todo eso es parte de, pero no es el todo. Toda la sociedad tenemos que ver que todos tenemos responsabilidad en la formación de esa nueva generación. Porque me está. pregunto, ¿quién sería más vándalo? ¿El juez que permite eso o un docente o una docente que no está acorde a las alturas para poder transmitir Los dos, conocimientos? los dos. Porque el juez tiene una responsabilidad con la sociedad también. No puede apoyar un vandalismo, ni tampoco puede apoyar una indisciplina de un joven que no conoce límites. Nos quejamos, hay delincuencia, hay esto, aquello. Nosotros como sociedad nos hemos ido de un autoritarismo extremo a una flojera tal, y ahora es época de tener que recuperar en el medio, de llegar a un equilibrio, donde cada actor
cumpla lo que le corresponde. El papá es un actor, el juez, el maestro, el director, la sociedad, la prensa es un actor. Fíjate ahora, Pea Amoa, la basura es lo que está, vamos a decir, llevando la prensa adelante. No puede ser. La prensa, si quiere una sociedad mejor, también tiene que estar con los valores de la familia, con los valores que realmente desarrolla el ser humano. O sea, aquí es muy fácil culparle solo al maestro. Yo le defiendo al maestro. El maestro también es producto de un sistema. Entonces tenemos que ver un poco todos juntos, analizar y cada uno tomar su responsabilidad y decir, hacer una mea culpa. Yo también soy culpable en esto, vos también. Bueno, ahora a solucionar el problema. Porque si no, la nueva generación que vamos a tener, otra generación perdida. Tenemos chicos de 18 a 25 años llenando las cárceles. ¿Queremos seguir con eso? Yo no. Como maestro, como cristiano, como paraguayo, no acepto eso. Lucho, pienso y voy a seguir luchando por una visión diferente de lo que es la educación y que cada padre, cada juez, cada actor de la sociedad cumpla con su responsabilidad. Es un sistema bastante difícil estar congeniando con todo esto, doctor. ¿Y cómo también podría estar dentro de todo ese sistema de roles, el de la familia, docente, la sociedad, la iglesia? Mira, yo crecí en un sistema educativo muy sui generis, pero era tradición en nuestra comunidad que los ancianos de la comunidad designados para eso se fueron a buscar el maestro para la comunidad y lo contrataron y lo pagaron. Claro, estábamos ahí más bien en el sistema privado, pero ellos en representación de los padres buscaron al maestro, la maestra y le entregaron la responsabilidad de los niños y hubo una presencia, un monitoreo positivo permanente de las familias, de la comunidad con la escuela. Y hubo también un respeto muy grande hacia el maestro, ¿no? La vieja tradición que cuando pasaba el maestro nos poníamos de pie, no sé si era la peor, yo nunca lo sentí como autoritarismo, porque dejaba en claro, si querés educar necesitas cierta autoridad conquistada, por supuesto, pero también dada por la comunidad. Y en ese sentido creo que se deterioró bastante la cosa en relacionamiento entre comunidad, familias y colegio. Hoy, por suerte, los colegios piensan que tienen que educar también a los padres. Está bien, pero es un poco peligroso, ¿no? Los padres deberían ser parte mucho más integral. Y ni que hablar la iglesia. Por suerte estamos recuperando. Pero me acuerdo perfectamente que los maestros en muchas iglesias, en muchas congregaciones, eran casi una amenaza al pastor. El pastor, ¿cómo manejo a este maestro cuestionador que es tan inteligente como yo, más inteligente que yo? Y no siempre se daba eso de que si una iglesia tiene posibilidades de relacionarse con el sistema educativo, de servir al sistema educativo, está cumpliendo una misión formidable. También eso se está comenzando a recuperar y creo que justamente la Iglesia Presbiteriana Coreana nos da un ejemplo extraordinario ahí. Y vamos a conocer más acerca de esa experiencia, de ese modelo que ha tenido en este caso la Iglesia Presbiteriana, como también otras iglesias en nuestro país. Pero antes vamos a ir a un breve corte y ya regresamos. Hecho así, una esclava pero en libertad soy feliz. Trato pero cómo descifrar tu amor en mí. Trato pero es tanto. Trato de llorar pero me confundo con reír. Ay de mí. Trato pero cómo descifrar tu amor en mí. Trato, pero es tanto, tanto que me bebo el cielo por la mañana, tanto que yo siento el universo en mi alma, tanto pones tú dentro de mí, que vivo enamorada de ti. Eres tú mi luz, si la noche me ha robado el sol, si no estás tú, se pierde el aroma de la flor
¿Qué más decir? Trato, pero es tanto. Trato de llorar, pero me confundo con reír. Ay de mí. Trato, pero ¿cómo descifrar tu amor en mí? Trato, pero es tanto. Tanto que me bebo el cielo por la mañana, tanto que yo siento el universo en mi alma, tanto pones tú dentro de mí, que vivo enamorada de ti. Tanto que me bebo el cielo por la mañana, tanto que yo siento el universo en mi alma, tanto pones tú dentro de mí, que vivo enamorada de ti. Tanto me amas, Jesús, tu amor por mí es tanto. Tanto me amas, Jesús. Cuando me amas tú, tu amor por mí es tanto. Jesús. Tanto que me bebo el cielo por la mañana, tanto que yo siento el universo en mi alma, tanto pones tú dentro de mí, que vivo enamorada de ti. Tanto que me bebo el cielo, hay tanto que yo siento el universo en mi alma, tanto pones tú dentro de mí, que vivo enamorada de ti. Vivo enamorada de ti, que vivo enamorada de ti. Vivo enamorada de ti. Ay, de ti. Muy bien. Gracias, Judith, por la canción Enamorada de ti que has compartido con nosotros. Contanos algo más de vos, Judith. Aparte de ser licenciada en nutrición, ¿a qué cosas más te dedicas? ¿Cómo está conformada tu vida? Bueno, en la semana estoy trabajando en un colegio, en el Colegio Presbiteriano del Paraguay, en Luque. Vivo también cerca de ahí. Trabajo en capellanía, en el Departamento de Orientación y Capellanía del colegio. Estoy convencida de que Dios me llamó a eso, ¿verdad? Es un desafío para mí también en este tiempo de poder trabajar con jóvenes, adolescentes que están en edad escolar, ¿verdad? Y eso es lo que hago durante la semana. Los fines de semana estoy en el Ministerio de Alabanza, en la iglesia, estoy también en la Secretaría Pastoral, siempre apoyando a los pastores. Estás? Iglesia Presbiteriana Ibagarapé, en Luque. Ibagarapé, Luque. Sí. Okay. El pastor Daniel Lee, su señora Adelina Deli. Qué bueno. Y como nutricionista, ¿la leche de tu pago allá del sur se puede tomar o es peligrosa? Totalmente, se puede tomar, con toda seguridad. Hay que tomar leche. Muy bien, gracias, Judith. Y bueno, como fiel representante del sur del país, también leche Los Colonos. Lácteos Los Colonos, salud, sabor, una fresca tentación de primavera. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. Leche entera, leche semi-descremada 100%. Leche semi-descremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor. Con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Seguimos aquí en Dios con nosotros. Y bueno, ya Judith estuvo hablando del Colegio Presbiteriano Ibagarapé y está con nosotros también el representante, por decir así, aunque oficialmente no lo es, de la misión presbiteriana en el país, el doctor Jonathan Lee. Doctor, una de las cosas que habíamos hablado también era de qué manera la iglesia, en este caso la iglesia presbiteriana, llega a ser todo un modelo, un ejemplo de, antes de plantar primeramente una iglesia, plantaban un colegio o viceversa, plantaban una iglesia
inmediatamente tenía que abrirse un colegio. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en este campo? Bueno, yo creo que el de establecer colegios cristianos por el grupo de los presbiterianos aquí en el país ha sido uno de los logros o, vamos a decir, aportes más significativos, diría yo, de toda la comunidad coreana. Mayormente ellos fueron hechos por misioneros coreanos de la iglesia o de la denominación presbiteriana. Me gustaría, si me permiten, hacer un poquito, digamos, buscar un poco la razón o la raíz de todo este fenómeno, ¿no? Yo creo que cuando los primeros misioneros coreanos llegaron aquí, y que la mayoría son presbiterianos, porque la denominación presbiteriana es la más numerosa en Corea, creo que ellos se sintieron un poco identificados con nuestro reciente pasado. ¿Y cuál es el reciente pasado de Corea? Todos sabemos de que Corea logró un desarrollo muy rápido en muy poco tiempo. Eso quiere decir que hasta hace bastante poco tiempo no era un país desarrollado como tal es ahora, ¿no? Vamos a decir, hace como 60 o 70 años, en la época cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, Corea era uno de los países más pobres del mundo. Y luego, ya pasando por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra de Corea, y todo lo que el país tenía, lo poco que tenía el país, porque hasta antes del término de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba ocupado por los japoneses. Entonces, era un país sumamente pobre, un país sin recursos naturales prácticamente, es un país pequeño en extensión territorial. Entonces, es un país que reúne todas las condiciones desfavorables para vivir. Entonces, ahí interviene para mí fundamentalmente dos instancias. Uno es el gobierno, que tuvo la visión de decir, pues así no podemos seguir viviendo, con esa multitud o los múltiples factores desfavorables, no vamos a poder seguir creciendo como una nación. Y por otro lado estaba la familia, los padres que decían, bueno, ¿dónde está el futuro de nuestros hijos? De nuestros hijos. Yo creo que es una preocupación normal y natural de cualquier padre, ¿no? Y ellos apostaron por la educación. Ahora, ¿quién le dio la inspiración para apostar por la educación? Eso fueron, para mí, y yo estoy seguro de que casi todos los analistas del desarrollo coreano van a coincidir conmigo, fueron los misioneros que vinieron hace como un poco más de 120 años a la península coreana a entregarnos el Evangelio. En aquel entonces, que viene a ser a fines del siglo XIX, el país era mucho más pobre aún, la gente era sumamente ignorante, el índice de analfabetismo era altísimo, también el índice de mortalidad infantil era muy alto, la expectativa de vida de la población general era bastante corta. Es decir, que con el Evangelio hubo esa transformación. Claro, entonces cuando vinieron los misioneros, ellos vieron la realidad de este pueblo, entonces dijeron, no, aquí al mismo tiempo en que se planta una iglesia, vamos a iniciar una escuela. Y al lado nomás vamos a iniciar una clínica, ¿no? Entonces ellos nos dieron ese modelo de llevar el Evangelio, no solamente así un Evangelio de palabras nada más, sino que sería un Evangelio más integral,
donde ellos plantan la iglesia, construyen una escuelita y luego, digamos, se inicia un hospitalito, ¿no? Ok, gracias. Vamos a seguir, tenemos que ir a un corte. Y si hoy tendríamos que abrir una iglesia, ¿sería también con este modelo, doctor Alfredo, una escuela, una iglesia, al lado una clínica psicológica, sociológica y así sucesivamente? Pensá un rato y vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Al carpintero de la historia, al amigo del abrazo, al amante de la vida, el hebreo de los sueños, como el viento peregrino, pregonero del amor. Amo lo que enseñó, amo lo que vivió, amo su palabra depurada, como espada de dos filos que penetra hasta partir del corazón el egoísmo y me toma como vientre y me siembra con amor un fruto que nacerá, alas de libertad. Yo amo al hombre que habitaba entre ladrones, el que anduvo entre mendigos, el de ventanas abiertas y el de brazos extendidos. Ese noble caballero que ha partido en dos pedazos el tiempo y el calendario, el que dividió la historia. Yo amo al revolucionario. Ese que no quiso posiciones ni buscó protagonismos, ese fiel hasta la muerte se despojó de sí mismo para darnos vida eterna, para darnos salvación. Es ese a quien amo yo, es el eje de mi canción. Amo su palabra depurada, como espada de dos filos que penetra hasta partir del corazón el egoísmo y me toma como vientre y me siembra con amor un fruto que nacerá, alas de libertad. Yo amo al hombre que habitaba entre ladrones, el que anduvo entre mendigos, el de ventanas abiertas y el de brazos extendidos. Ese noble caballero que ha partido en dos pedazos el tiempo y el calendario, el que dividió la historia. Yo amo al revolucionario, ese noble caballero que ha partido en dos pedazos el tiempo y el calendario, el que dividió la historia. Yo amo al revolucionario, ese noble caballero de la cruz. Yo amo a ese hombre, yo amo al revolucionario.
Yo sé que vas a querer comentar algo acerca de esta canción, Alfredo. Conociéndote bien revolucionario. A la pinta, ¿no? ¿Querés que me confiese, no? Mi primer discurso crítico di a los 18 años en la reunión juvenil sobre el Che Guevara, que justo fue ejecutado en aquel entonces. Pero no es casualidad que la radicalidad de Jesús es mucho más revolucionaria que todas esas teorías que nos quieren vender. Y precisamente en búsqueda de un evangelio integral que también impacta educación, impacta economía, impacta salud. Pero estamos en peligro. La nueva alabanza, y te quiero alentar, es tan dulce y tan suave que esa fuerza del revolucionario, del Jesús inconvencional, no sale con suficiente polenta. Pero para eso están los muchachos quizás. Es muy lindo también tan tiernamente cantarle al Jesús revolucionario. Muy bien. ¿Cómo fue para que puedas venir a participar del concurso? ¿De qué manera se dio eso, Judith? Y bueno, varias personas me alentaron a que pueda venir al casting, a inscribirme primeramente. Yo no sabía nada, pero muchas personas así de distintas partes me dijeron, tenés que ir, me animaron, ¿verdad? Y así fue que me animé. No quería tanto, no me animaba, pero lo tomé como una oportunidad de parte de Dios. Entonces vine al casting y esperé pacientemente. Y se dio. Unos meses, sí, se dio. ¿Y de aquí Gracias más, cuáles son tus sueños? Por lo menos dos. Mis sueños. Bien. Uno de mis sueños es poder seguir cantando al Señor, grabar un disco, ¿verdad? Para ser de bendición a muchas personas. También quiero dedicar al Señor mi profesión, que es la nutrición, y también ese es otro de mis sueños, poder ayudar a otras personas a través de eso que Dios me dio. Ya. Gracias. Y aquí tenés a dos clientes, Nelson y yo, con los cuales podés ya empezar a implementar ese trabajo y esa vocación que tenés. Gracias, Judith. Gracias a usted. Muy bien, después Nelson va a estar diciéndonos si va a necesitar también, pero por lo menos yo necesito un acompañamiento en ese aspecto. Doctor, hagamos una consulta. El modelo presbiteriano fue establecer una iglesia, inmediatamente una escuela y una clínica. ¿Seguiría un poco eso con el deseo de estar atendiendo integralmente a la persona? Y si así fuera, ¿también sería necesario un consultorio psicológico o hasta, vamos a decir, profesional en el campo educativo? ¿Cómo lo ves? La buena noticia es que hoy ya cada vez más pastores sueñan con eso. Y me gusta que el doctor Lee le da el homenaje a los misioneros, en su mayoría norteamericanos y británicos, me imagino. Que es así vinieron al Paraguay también. Hicieron el Hospital Bautista, hicieron el 81, hicieron el Internacional, hicieron el San Andrés, el Alberto Schweitzer, etcétera, etcétera. O sea, es justo rendir homenaje un poco a esos grandes pioneros del siglo XIX, aunque en este momento los americanos no son la última Coca-Cola del desierto en cuanto a misiología, ¿no? Es que Corea, vos sabés que Corea en ese momento envía tantos misioneros al mundo como los americanos también. Está un poco decayendo, pero por otro lado, es muy costoso, aunque cada pastor con una congregación pequeña comienza a soñar y tanto, y acá ya tenemos el lote para nuestro colegio y allá queremos hacer una clínica dental, etcétera, y eso es bueno. Yo cada vez más también digo, si pagamos tantos impuestos, y si bien el impuesto no es alto, pero para cada litro de leche los colonos 10% va a la caja del Estado. Yo hice un pequeño cálculo y solo un grupo de amigos exitosos y de cooperativas, su impuesto que pagan son más o menos 12.000, 13.000 funcionarios estatales. Yo creo que hoy en día podemos también invadir el sistema público existente, ¿no? Porque no es que faltan aulas, no es que faltan escuelas. Y si cada pastor ve a su docente que tiene en la iglesia, a su enfermera,
a su psicóloga como alguien que en su profesión, aunque los dueños no sean la iglesia del inmueble, sea un portavoz de educación en este caso y de cosmovisión cristiana, eso ya sería un gran paso. Y que reclamemos, mira, en Alemania vi el milagro hace 40 años cuando estudié en Suiza. La idea de un colegio cristiano, sobre todo en toda la Alemania, era casi impensable. Se reían. Yo dije, no, en Paraguay tenemos muchos colegios cristianos privados. No, eso acá nunca va a funcionar. Vinieron todos esos refugiados del régimen soviético, etcétera, y lo primero que las familias hacían es sus propios colegios. El Estado mirando. Hoy el Estado paga el 90% del costo operativo de esos 130, 140 colegios cristianos que han surgido los últimos 20, 30 años, porque es buen negocio. La comunidad construye, compra el inmueble, cuida, la calidad es extraordinaria y al Estado solamente le resta ya subvencionar un poco con el costo operativo, que a lo largo es muy pesado, es lo que por supuesto le cuesta muchas veces a la iglesia local. Y yo cada vez más creo que tenemos que comenzar a golpear más en esa dirección también. Muy bien, seguimos mis amigos compartiendo con todos ustedes, Dios con nosotros, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Vamos a ir a la siguiente pausa y ya regresamos. Seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Voy a dejar a Nancy. Eiko anga la yayapota. Esa que tú la llamas mejora con el sistema educativo. Ya llaman getaguri. Apurándose de puntualmente ahí. Con educación bilingüe pero y catu ñande putugo o frenaveta. Mocoñe yipuru ñande jaupe bango tushambae ñande Paraguay pe y catu yaikua mocoñ jambo japuja irunduñe ave upe va ñande resape ave voy catojina. Porque el mango es anique peñe el guaraní be. Porque penden botado y beta upe va. Najanerico anga catorero va pues en el Ministerio de Educación vive y catu janguaisa mitad misia vive preescolar pero y qué va vive Bojapuñe maicatoño moarandujicuay. Castellano, guaraní, apetén lengua extranjera. Oye, por abota vagina, alemán, francés, italiano, inglés, portugués, coreano, japonés, apetewi. Cada escuela, tú haces escuelas y tajina, orero y potá, guaraní, castellano, y quiere, oñembo, pea pelengua. O sea, upesa y catuya ya sabe a bella jabo. Pe lengua ningo la competencia ya huerecuaña ñaño comunica. Ya cuauca janguaña nere miandu ya cua jangua vei ambuere miandu upeba tu chamba ejila. Nelson, tu experiencia en ese sentido y tu testimonio de pasar por un proceso educativo en una escuela de vocación cristiana, ¿fue para vos una experiencia significante? ¿Qué aportó, podemos decir, valió la pena, en comparación a lo que está compartiendo también el misionero Jonan? Para mí lo mejor que me ha pasado en la vida fue haber entrado en Alberto Schweitzer. Ese colegio marcó mi vida y la gente que conocí también. Hombres y mujeres que me sirvieron de padres, de ejemplos cristianos comprometidos con la educación, y tengo que resaltar la figura de Theodor Leuven, un maestro, un cristiano, un papá, que no solo a mí me rescató, sino a cientos de jóvenes de los bajos fondos de Sajonia. En ese sentido yo digo, hoy en día los colegios evangélicos algunos son un poco caros y un poco elitistas, y nos estamos olvidando de los pobres niños como yo, y como muchos otros, que fuimos educados en colegios evangélicos con una educación de calidad, con una educación cristiana, con principios, con valores aquí, terrenos y valores eternos. Eso no tiene precio. Yo abogo por la educación cristiana a full.
y abogo a que las iglesias sigan luchando, se tenga o no se tenga la subvención del gobierno, se tenga o no se tenga el apoyo del gobierno. Hay miles de niños que necesitan ser rescatados, miles de jóvenes que están poblando las prisiones de nuestro país, y eso duele. A mí me duele, como maestro, y aún mirando mi propio pasado, yo podría haber sido uno de esos jóvenes que están en Tacumbú hoy en día. Sin embargo, la educación cristiana me rescató. Gracias a Dios y gracias a estos hombres y mujeres que dieron su dinero, su tiempo, su talento para darme una nueva vida. Marcó un antes y un después en la vida de Nelson. ¿Y cuántos Nelson podemos conocer seguramente, doctor, a lo largo de la historia del ministerio educativo de los colegios cristianos? Mira, la calidad del relacionamiento humano, el currículum, los contenidos, las reglas, la disciplina, todo eso es de importancia, pero al fin y al cabo, la figura del docente, su calidad humana y cristiana, es fundamental y tenemos que volver a rescatar. Eso lo escucho vez tras vez, mi propio testimonio. A mí me marcaron docentes honestos, brillantes, pero con una humildad y firmeza cristiana formidable, ¿no? Y eso es al fin lo que queda. Muy bien, queremos agradecer también la participación, tenemos que cerrar en esta noche. Doctor Jonathan, las palabras finales que tenga de desafío. Sí, yo tengo el privilegio que me otorgó el Señor de servir también en la docencia universitaria, en una escuela de medicina aquí, ¿no? Y yo le pregunto y yo estoy enseñando materias básicas, ciencias básicas de medicina, y le pregunto a los alumnos que recién ingresan ahí en primer curso, y le pregunto, ¿y por qué elegiste medicina para seguir? Me dice, porque el día de mañana, si mi marido me deja, pues quiero tener algo con que sostenerme. Me duele muchísimo escuchar esas cosas. Falta de visión, falta de sueño, falta de un ideal. Es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Me gustaría que seamos todos, nos involucremos todos en esa educación, porque no es problema tuyo ni de él, sino que es problema nuestro, ¿verdad? Y que de la escuela, de los colegios, salgan chicos ya con un ideal. Lo mejor sería un ideal, digamos, una visión del Señor, con cosmovisión cristiana, formado en esa cosmovisión, y que ellos ya salgan al mundo, digamos, con eso. Nancy, tus palabras finales. La sociedad deposita muchas expectativas hacia la escuela, hacia la educación. Antes la escuela era solo para leer y escribir, saber sumar y restar. Ahora se exige calidad, educación en valores, tecnología, equidad, etc. Hay mucha demanda hacia la escuela. Entonces, insisto en la idea con la que comencé esta noche, la presentación, diciendo que la educación no es solo problema ahora de los docentes, de la escuela toda. La clase gobernante en Paraguay, las familias, la sociedad en general necesita aportar mucho más para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan tener mejores oportunidades de aprendizaje para los tiempos actuales. Nelson. Nunca me he arrepentido de haber elegido la carrera docente. Me siento útil para Dios, para mi país, para mi prójimo. Aunque no creo en la reencarnación, si tuviera que vivir otra vez, sería otra vez docente. Mis amigos, ponemos punto final a nuestro encuentro en la noche de hoy aquí en Dios con nosotros. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.